Gracias, doctora Isabel Galindo Aguilar y doctor Francisco de Parres por sus aportes y tiempo. También a todas las personas que se conectan mediante las transmisiones en vivo. Continuamos con este evento académico internacional alrededor de los estudios semióticos. Damos paso a la mesa 2 titulada Semiótica y escenarios emergentes. Contamos con la presencia de la doctora Angélica María Fabila Echauri, coordinadora de esta mesa, la doctora Rosaura Castillo Guzmán y la doctora Flor de Lis Pérez Morales, con su intervención e investigación conjunta, aproximaciones metodológicas para el estudio de los escenarios emergentes. Doctora Angélica María tiene la palabra. Sí, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por este espacio para reflexionar y compartir los resultados del trabajo académico que hemos venido realizando. Quiero dar las gracias a todos los organizadores por todas las atenciones que han tenido antes y durante la organización de este evento. Con esto quisiera abrir y, por supuesto, dar paso después a la presentación de mis compañeras en esta mesa. Tengo la fortuna de compartir no solamente esta mesa con ellas, sino también la fortuna de compartir el trabajo académico con la doctora Flor de Lis Pérez Morales, quien es profesora investigadora de la División Académica de Educación y Artes en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, una universidad que se encuentra en el sureste mexicano. Ella es doctora en estudios transdisciplinarios en cultura y comunicación. También es maestra en docencia por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Tiene una especialidad en Administración Pública y es candidata al Sistema Nacional de Investigadores aquí en México. Es también miembro del Sistema Estatal de Investigadores del Estado de Tabasco desde 2008 y es autora de diversas publicaciones, las más recientes, Ojos que miran al mundo en 2019, Comunicación Emergente para un Mundo Emergente en el 2016, y le agradezco que esté con nosotros en esta mañana. Muchas gracias, Flor. También nos acompaña esta mañana la doctora Rosaura Castillo Guzmán, con quien también tengo el gusto de compartir espacios profesionales y académicos en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, en la División Académica de Educación y Artes. Ella es licenciada en Ciencias de la Educación, tiene especialidad en docencia y maestría en docencia también por esta universidad y tiene el grado de doctora en educación por el Centro de Estudios Superiores Universitarios de Olmeca, de la Universidad de Olmeca. Y en esta mañana, bueno, comparten la mesa de discusión con una servidora. Yo soy, como ya lo mencionaron, Angélica María Fabila Echauri, y también soy profesora investigadora de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Soy licenciada en Comunicación y maestra en Tecnología Educativa por el Centro de Excelencia de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, doctora en Comunicación Educativa. Y he participado en múltiples trabajos con mis compañeras Rosaura y Flor de Lis, ya que las tres somos integrantes del cuerpo académico Procesos Comunicativos y Formativos en Escenarios Emergentes. Este es un cuerpo académico en consolidación cuya producción académica está publicada en diversas revistas y capítulos de libros y regularmente está orientada a desarrollar dos líneas de generación y aplicación del conocimiento, que son procesos formativos, actores y escenarios emergentes,
y la otra línea es procesos comunicativos, tecnología y colectivos sociales. El conformarnos en este cuerpo académico y el desarrollar estas líneas de generación de conocimiento nos ha posibilitado entrar en participación en diversos procesos a los que hemos llamado procesos emergentes. Nos han permitido incluso analizar, estudiar estos escenarios emergentes desde la perspectiva educativa y comunicativa y nos han llevado a bosquejar una metodología de abordaje justamente para la emergencia, que es de alguna manera la intención o la finalidad de este trabajo que ahora les presentamos, titulado Aproximaciones metodológicas para el estudio de escenarios emergentes. Y para su abordaje voy a cederle la palabra a mi compañera, en primera instancia, la doctora Rosaura Castillo Guzmán, quien nos introducirá a este asunto de las aproximaciones metodológicas, para posteriormente continuar con la doctora Flor, quien nos dará detalle justamente de la conformación del bosquejo metodológico que planteamos. Así que sin más preámbulo, cedo la palabra a Rosaura. Adelante, Rosy, un gusto encontrarte en este. Ok, muy buenos días. Es también un placer estar esta mañana compartiendo este escenario, un escenario emergente, un escenario que está permitiendo el encuentro de profesionales, de compañeras para discutir o poner en el centro de discusión algunos temas que consideramos interesantes. El tema de aproximaciones metodológicas para los estudios de los escenarios emergentes nos convoca en esta mañana con la intención de compartir una serie de reflexiones en torno a estos escenarios emergentes y cómo desde estos escenarios la necesidad de poderlos comprender y de poderlos estudiar. Y es ahí donde en esta mañana se coloca en el centro de discusión el asunto de la emergencia, producto del trabajo que se ha venido desarrollando en este cuerpo académico. Los primeros abordajes, las primeras discusiones que se dan en el cuerpo y que después se comparten, pues se dan a través de estos primeros referentes que tenemos en pantalla, que tienen que ver con la producción de algunos textos que colocan en él pues algún compartir de experiencias teóricas. Esto que, bueno, se va estudiando en función a lo que implica la emergencia. En estos textos hacemos esas primeras aproximaciones teóricas que el cuerpo va encontrando en esa búsqueda para comprender de una mejor manera los escenarios emergentes. Es ahí, en estos textos, donde compartimos cómo vislumbrar la transformación del mundo, reconocer que la vida cotidiana en la que estamos en estos momentos experimentando nuestro tránsito por esta vida, pues tiene continuamente una serie de rupturas que nos comprometen, nos obligan a entenderlas, a comprenderlas, pero sobre todo, una vez que se comprendan, pues compartir qué es lo que hemos encontrado. Esos hallazgos en función al escenario emergente desde nuestras aproximaciones prácticas, es decir, de cómo estamos enseñando, por ejemplo, en la universidad, este campo, especialmente la comunicación emergente, pues es lo que nos trae esta mañana y que el texto que colocamos como producción, producto de esta experiencia, en esta mañana intentamos replantear y reflexionar sobre ella. Sabemos que el cambio implica una nueva forma de comprender
de comprender esta emergencia como ese asunto necesario que debe discutirse, en estos espacios donde cada uno de nosotros tiene una mirada sobre la emergencia. Y creo que hoy en día es un asunto que nos ha hecho revolucionar algunos comportamientos. Creo que el ejemplo del confinamiento social que desde el 2020 experimentó el mundo, pues fue una crisis, fue un acontecimiento que no esperábamos. Pensamos que era algo momentáneo, rápido, sin embargo, pues ya estamos casi a 2 años de estar en este proceso de confinamiento. Sin embargo, las respuestas que surgieron, por ejemplo, en instituciones de educación, en cualquiera de sus niveles, en experiencia particular de este cuerpo, pues lo que sucedió en las instituciones de educación superior era cómo deberíamos mirar a esta emergencia y cómo la experiencia de estas vivencias se tendrían que recapitular para, por ejemplo, definir la práctica educativa. La práctica educativa en un escenario que, si bien es cierto, algunos países, algunas instituciones ya vislumbraban y que eran los entornos virtuales, bueno, nosotros lo escuchábamos y a veces lo practicábamos, pero hasta ahí nos quedaba ahí la experiencia. Hoy es una realidad que la práctica educativa está exigiendo nuevos roles, nuevos paradigmas que expliquen la interacción en el aula. Es un ejemplo de cómo no estar preparados. Sin embargo, el ser humano, los profesionales, tenemos ese sentido de respuesta. Creo que el vacío que queda es encontrar explicaciones teóricas a la nueva forma de hacer la docencia. Y en esto, bueno, creo que esta experiencia que estamos revisando de los campos y de los escenarios emergentes, tenemos un ejemplo palpable. En el 2010, cuando todas las licenciaturas de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco entraron en un proceso de reestructuración, la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, en este caso la licenciatura en Comunicación, se desafía a sí misma. El desafío que asume la licenciatura era integrar una propuesta en su estructura curricular que se denominaba campo de la emergencia, una comunicación para la emergencia. Agarró, vamos a llamar de sorpresa a los académicos de aquellos momentos, porque consideraban que el asunto de la emergencia no era un asunto necesario que se tuviera que discutir en una reestructuración. La reestructuración, sin embargo, se tomó de manera desafiante. El colectivo decide darle, vamos a llamar, apertura a este nuevo campo y se inicia el campo de la emergencia como parte de una estructura curricular, porque quienes en ese momento estaban al frente de la toma de decisiones consideraban que era urgente atender estos asuntos. En ese sentido, el desafío que viene con la propuesta curricular era cómo enseñar los contenidos de las asignaturas que conformaban este campo. Pocos profesionales estaban comprendiendo el asunto de la emergencia. Los pocos que existían, pues estaban apenas como teorizando este campo. Era un asunto necesario, entonces desde ahí, desde esa perspectiva, estamos entre este desafío de cómo enseñar estos contenidos. La respuesta en esos momentos de cómo enseñar fue inmediata. La respuesta era teorizar el campo, mostrarle a los estudiantes que estaban seleccionando estos campos, que estaban formándose en estos campos, esas nuevas generaciones, estas generaciones que empezaban a tener frente a ellos el campo de la emergencia, sabían que era en una primera instancia la teorización del campo. Definir qué era la emergencia,
cuáles eran los asuntos que se manejaban en las emergencias, esta dimensión social de la emergencia, y ahí se empezaron a discutir estas primeras formas de cómo abordar en un proceso didáctico este campo. Se reconoce que la experiencia que se fue conformando en estos años permitieron pues ayudar a redefinir la intencionalidad del campo. En el 2017, en una nueva reestructuración, el campo ya tenía un rostro teórico ciertamente, pero era un rostro que ya empezaba a permitirle la definición. Entonces, en ese momento, el perfil del profesional ya estaba agregado en ese perfil los asuntos de la emergencia con una intencionalidad más clara. Se redefine el campo, se analiza la pertinencia del campo y en el 2017 el reto era cómo pasar de la teorización del campo a una intervención práctica en el campo. Este desafío de pasar de la teorización a la intervención es a través de estudios, y estos estudios requerían una aproximación metodológica, un camino en el cual los estudiantes encontraran desde sus propias percepciones objetos de estudios de estas perspectivas metodológicas. Y es ahí donde encontramos el punto neurálgico para esta propuesta de abordar el campo de la comunicación emergente desde una perspectiva metodológica. Era necesario la conformación metodológica. Esto debería permitir a los docentes, a los estudiantes, pues empezar a acercarse a un modelo de investigación que aportara elementos para comprender esos objetos de estudios que eran develados por el propio estudiante. En ese momento ese campo se convirtió en un campo fértil, pero que necesitaba de una propuesta metodológica. En ese sentido, el campo se empieza a consolidar. La consolidación del campo se da gracias a estas reflexiones que hace el profesor, a estos intercambios de experiencias. La investigación-acción es el punto de partida para ello. En ese sentido, el eje de esta propuesta que esta mañana traemos es mostrar un modelo donde la semiótica y la hermenéutica aportan claves para el estudio en este campo. Esta es la justificación del tema de aproximación metodológica en este campo. Cedo la palabra a mi compañera Flor de Lis, a mi amiga Flor, para que nos explique y comparta con nosotros este modelo semiótico y hermenéutico del campo para el campo de la emergencia. Muchas gracias por escuchar. Adelante, Flor. Muchas gracias, Rosy y Angélica, por la presentación. No estoy viendo el video, no sé si se está reproduciendo, si me pueden indicar si se está viendo mi cámara, porque hace rato tuve algunos problemillas. Se ve la pantalla, se ven las diapositivas. Ok, ¿Sí? correcto. Muy amable. Sí. Bueno, como bien lo ha indicado Rosy, este trabajo tiene un trasfondo importante, no solo para los profesores y los estudiantes, sino también para el ámbito y la entidad donde nosotros nos localizamos, que es Tabasco, y desde el cual nosotros pretendemos aportar elementos que nos ayuden un poco a incidir en estos escenarios que para nosotros tienen elementos claves de estudio, escenarios donde, como todo el mundo, somos propensos a crisis como inundaciones, en el caso de México como terremotos, movimientos sociales, una cantidad importante de ámbitos sociales que permiten, que propician más bien nudos sociales, y que desde ahí nosotros
buscamos respuestas que nos permitan también deslindar un poco o desanudar estos nudos que las crisis sociales nos presentan. Para ellos hemos diseñado, a partir de todas las experiencias que hemos tenido en el recorrido que ya ha explicado mi compañera Rosaura, diseñar un modelo de análisis, entendiendo el modelo como un esquema que nos representa una determinada situación y desde el cual nos exige una revisión, un análisis profundo de ello. El modelo que nosotros estamos presentando y que ustedes están viendo en este momento en pantalla, en un esquema gráfico, contiene básicamente 6 ejes de revisión del escenario crítico o del escenario emergente. Ustedes ven particularmente el eje 1 y el eje 2 que están un poco descentrados del territorio propicio del análisis, aunque forman parte del análisis. Y un eje que es nodal, que es básico para el estudio, que es la revisión epistémica de las prácticas socioculturales. Posteriormente el eje 3, que es el de la interpretación, y 2 ejes que son determinantes ya en las respuestas que se puedan brindar para la reflexión del escenario emergente. Con el permiso de ustedes, pues voy a profundizar brevemente en cada uno de estos ejes y cómo nosotros lo vamos entendiendo en la lógica de el estudio que nos demanda cada uno de las prácticas a que nosotros nos dediquemos a estudiar. Primero que nada, planteamos el eje ciudadanía y conflictos emergentes. ¿Qué intentamos buscar aquí o qué pretende el modelo buscar aquí? Bueno, básicamente conocer el contexto, dibujar el escenario que está irrumpiendo, el escenario que está movilizando la dimensión política, social, cultural en el cual nosotros estamos o podemos estar insertos. ¿Cómo vamos a entender este conflicto o este escenario desde su contexto? Básicamente como un territorio donde evidentemente fluyen mercancías, símbolos, personas, acciones, y que van a localizar un nudo o un rompimiento. En la explicación que brindamos del modelo, lo vamos a entender básicamente como una especie de movimiento social que no va a tener un orden, no va a tener una ruta y que va a permitir una especie de choques entre las circunstancias que están ocurriendo. El segundo eje que plantea el modelo, denominado significación inicial del acontecimiento, y que también se entiende como un acercamiento secundario o un segundo nivel del contexto, pues intentamos que el escenario pueda ser reflexionado desde 3 coyunturas básicas. Primero, los cambios que se van a dar en los soportes físicos, las transformaciones materiales que vamos a empezar a visibilizar del acontecimiento y que van a constituir toda la transversalidad del escenario. El segundo punto coyuntural que fijamos la mirada para el estudio del escenario son las transformaciones de la esfera social y cotidiana. Estas condiciones que dan cuenta de las prácticas y que en una primera reflexión podemos entender que la emergencia está transformando, está modificando esta esfera social, estas condiciones, esta vida cotidiana que se va a dar alrededor del escenario crítico. Y evidentemente no hay un escenario emergente que no pueda ser entendido también desde la perspectiva de las instituciones. Y otro de los puntos claves que fijamos también la mirada o focalizamos el punto de atención en ello es la alteración y la recurrencia de los vínculos institucionales. Estos quiebres los podemos entender como
una especie de perspectiva que nos empiezan a describir las irrupciones que van a estar transformando el orden, el espacio del escenario social. Esos serían los dos primeros elementos que nos acercan justamente al estudio del escenario emergente, que serían estos dos que nosotros estamos viendo en pantalla, el 1 y el 2. Posteriormente, entraríamos a el tercer eje, que es el punto clave del estudio del escenario emergente. Lo hemos denominado revisión epistémica de las prácticas socioculturales, y desde aquí nosotros buscamos deconstruir, entender las lógicas y las estructuras que dan cuenta del fenómeno estudiado. Este punto requiere de muchos ángulos de revisión, desde donde el escenario puede entenderse como un estudio del análisis discursivo que podemos entender nosotros ahí a partir de las prácticas sociales, a partir de las prácticas culturales, a partir de todas las dinámicas que guarda el escenario. ¿Cuáles son esas dimensiones que vamos a ver aquí? Bueno, particularmente entendemos una primera revisión como la dimensión política, que se va a encargar de explorar el campo normativo, las reglas o las normas que facultan el marco social que estamos estudiando. Evidentemente, uno de los puntos claves en todos los sistemas sociales tienen que ver con el quiebre de las normas que puede haber en una ruptura o en un escenario social. Ese es un punto importante para la comprensión de la exploración del escenario social. Otro de los puntos que es importante también revisar, pues es la dimensión ideológica o de poder que se puede ver en el campo social. ¿Y qué es lo que se exploraría aquí? Básicamente todas las interacciones sociales, todas las correlaciones de fuerzas que presentan los actores y que marcan no solo roles de poder, no solo roles ideológicos, sino el papel que ocupan los actores sociales en ese escenario social. Ese es un punto importante porque va a determinar evidentemente las fuerzas que se van a dar al interior del campo y que van a determinar muchos de los nudos emergentes que va a presentar el escenario. Otro de las revisiones que va a presentar este eje es el epistémico, y lo vamos a entender como el campo de los saberes, el campo de lo cognitivo, donde tenemos que reflexionar o estudiar básicamente las prácticas culturales que se van a dar en el escenario emergente. Es un punto importante porque va a estar muy relacionado a esta vida cotidiana que van a presentar los actores sociales y que de alguna manera también se van a ver transformadas en el marco de la emergencia. El otro punto de reflexión o campo de estudio es el estético. Y este es uno de los estudios más importantes y que me parece cuando nosotros estudiamos el escenario emergente, es uno de los puntos que no se le ha dado la importancia primordial que lleva, y que tiene que ver con las emociones, las sensibilidades, las intersubjetividades que corren en el campo, sobre todo de lo sensitivo en el escenario, las emocionalidades, los puntos que van a detonar mucho de los conflictos tienen que ver con la interioridad o la intimidad de los sujetos, y este punto tiene que ser considerado en el marco de estudio del escenario. Otro de las revisiones que demanda también el modelo es la memoria social. Este campo social, que es una dimensión histórica,
está marcada básicamente por las narrativas que los sujetos cuentan de sus vidas en el escenario, con las imágenes, con los documentos o archivos que dan cuenta del escenario. Básicamente con estas 5 dimensiones que estamos presentando y que demandan una revisión puntual del espacio social, nosotros tendríamos ya una reflexión mucho más profunda de lo que está provocando el nudo en el escenario social. Entraríamos entonces ya a uno de los puntos claves que demanda el modelo, que es el eje de la interpretación del hecho o del acontecimiento, y que nosotros lo entendemos en una perspectiva muy Foucaultiana como intentar darle cohesión a todo lo que nosotros logramos reflexionar u obtener a partir del estudio de estos ejes. Es decir, entender que en el escenario social se cohesiona una arqueología de saberes, que es lo que produce el acontecimiento. Se trata aquí básicamente de entender que los ejes anteriores, es decir, el eje de la ciudadanía y conflicto y el eje de la significación inicial del acontecimiento, así como la revisión epistémica, nos permiten a nosotros básicamente entender un sistema social que va a dar explicaciones profundas de lo que está ocurriendo. Desde ahí el recorrido o el proceso que estamos teniendo con el estudio de este escenario va a dar una propuesta de una arqueología del saber del acontecimiento. Y el quinto punto estamos presentando, que hemos denominado énfasis creativo, es un punto fundamental porque se trata de dar respuesta a lo que está ocurriendo en la emergencia. Se trata de analizar no solo el acontecimiento que lo estamos demarcando en el punto 4, sino de empezar a dar respuestas posibles o salidas inferibles que está planteando el acontecimiento. Es una especie de ensayos, ofrecer salidas sustanciales al acontecimiento. Y desde ahí empezar ya a generar estas salidas iniciales para el acontecimiento, que son las respuestas inmediatas o son las respuestas posibles que se pueden dar en el espacio emergente. Y finalmente tenemos un eje que hemos denominado organización y que es un espacio quizá el más reflexivo, el campo de la evaluación, el campo donde ya se tienen que generar respuestas coyunturales a las situaciones complejas, difíciles, prever un escenario evaluativo que no solo entienda o prevea lo que va a ocurrir, sino determinar incluso otras crisis posibles que se puedan generar. Sabemos de antemano que la irrupción de un escenario emergente es imposible de medir, pero sí, también es posible que nosotros lo podamos entender. En la emergencia hay un concepto importante que se llama medir el riesgo, y nosotros con este escenario intentamos justamente medir las posibilidades en el futuro que puede ocasionar un escenario emergente. Entonces, este punto es determinante para nosotros porque retoma la experiencia de lo estudiado y plantea una perspectiva futura de lo que puede ocurrir en el espacio social. Eso sería la explicación de este modelo
que desde el punto de vista de nosotros, pues implica que tiene que irse valorando en la aplicación misma, en la experiencia que estamos obteniendo en la aplicación del mismo, en los estudios que estamos obteniendo a partir de la aplicación del modelo. Particularmente esa sería nuestra intervención y la explicación del modelo, y daríamos pie a las preguntas o los comentarios que genere esta mesa. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Flor. Bueno, pues no tengo hasta ahora registro de ninguna interacción o alguna duda. Sin embargo, yo quisiera puntualizar sobre algunos asuntos que dan, digamos, vigencia y que toman respaldo o que de los cuales toma respaldo esta propuesta metodológica y que están fundados en el acercamiento que el cuerpo académico ha estado o ha realizado a lo largo de algunos años con situaciones emergentes que hemos visto así. Sin duda alguna, la situación emergente que inspiró estos primeros acercamientos y con el que tuvimos que confrontarnos fueron las inundaciones del 2007 que sufrió el estado de Tabasco y que colocó en un estado de alerta a todas las actividades en el estado, por supuesto, y la reflexión partió en virtud de una investigación que realizamos en donde nuestra participación como comunicólogas básicamente se centraba en cuál había sido la actuación de los medios de comunicación en aquella oportunidad en donde tuvieron una muy clara participación para alertar, para difundir información, para localizar familias y miembros de las familias que se habían puesto a salvo en diferentes albergues, y los medios de comunicación aquí tuvieron una participación importante, pero había sido sin duda una participación caótica por la situación de emergencia. Este fue nuestro primer acercamiento, digamos, académico, que nos permitió darnos cuenta que efectivamente ante situaciones emergentes los medios masivos, los medios en general tendrían que tener respuestas emergentes y no estábamos preparados para ellos. Un segundo estudio de acercamiento lo permitió años más tarde el movimiento que nosotros denominamos como ciberactivismo juvenil, derivado del movimiento Yo Soy 132, en donde nuevamente la comunicación a partir de las redes sociales, de esto que denominamos ciberactivismo, se puso en juego, especialmente en el estado de Tabasco, un escenario en donde los jóvenes, los universitarios nos permitieron hurgar sobre esos sentires, sobre esas formas de organización y esas formas de manifestación a partir del uso del espacio virtual para su apoyo y las preferencias y las consignas que tenían en relación a ello. Fue también, sin duda, un escenario emergente. Y bueno, un tercer escenario sin duda emergente sobre el que estamos aún elaborando algunas construcciones académicas, algunos hurgamientos, es justamente esta transformación de los entornos de aprendizaje del que daba cuenta Rosy hace unos minutos, producto del confinamiento por la pandemia COVID-19. Entonces, en estos escenarios emergentes nos han permitido al cuerpo académico abordar la emergencia
dilucidar esta metodología, bosquejarla como una forma de acercarnos y resignificar estos escenarios y cómo estos escenarios también se resignifican justamente por las rupturas que se dan en ellos. En ese sentido, ya lo mencionaba Rosaura, bueno, estos son rupturas, se dan rupturas, la emergencia implica una ruptura en el escenario. Y estas rupturas se dan en diferentes dimensiones, como lo ejemplifica el modelo, la dimensión política, la ideológica, la epistémica, la estética y la histórica. Yo quisiera, Flor, Rosaura, que nos ayudaran narrándonos, complementándonos, cuáles han sido o cómo son, desde su perspectiva, las técnicas las técnicas de investigación que han permitido o que dan mayor riqueza para hacer estos levantamientos o recolectar la información en esta multiplicidad de dimensiones. Y si si han notado en su experiencia alguna técnica de investigación que permita acercarnos o acercarse para poder levantar, para desentrañar estas dimensiones que sugiere el bosquejo metodológico. Bueno, perdón, Angélica, creo que yo tengo problemas con mi cámara. Sí, no te vemos. Sí, desde hace rato se desconectó. Creo que con el audio sí, ¿verdad? Bueno. Sí, el audio se escucha muy bien. Ok. Particularmente, bueno, uno de los recursos que nos ha dado la posibilidad de adentrarnos al estudio de y que encontramos evidentemente que se acoplaba a las condiciones o a las necesidades que requeríamos para trabajar con este campo, era la investigación-acción. Pero dentro de esta posibilidad, una de las técnicas posibles tiene que ver con el análisis del discurso. ¿Por qué esto? Porque cuando nosotros estamos estudiando un lenguaje, un escenario, estamos en el campo del lenguaje, un marco que tiene que ver con una serie de relaciones sígnicas, una serie de prácticas que también se van a entender como formas o performances sociales que pueden visibilizarse a través de la significación, a través de las condiciones simbólicas que se marcan en cada una de ellas, de estas prácticas. Entonces, para nosotros era importante no solo diseñar un modelo, sino encontrar el mecanismo propio que nos permitiera adentrarnos a la exploración del escenario, y esto nos los brinda perfectamente bien el análisis discursivo, donde planteamos dos puntos claves: la semiótica, en el marco de comprensión del lenguaje, de la textualidad que hay en el escenario, como una multiplicidad o transversalidad de signos que se cohesionan, y por otro lado la hermenéutica como este recurso que nos permite hilvanar o tejer abiertamente la comprensión de lo que está ocurriendo en el espacio social. Para nosotros me parece que ese es el punto determinante y el valor que puede tener este modelo en el estudio del escenario. Sí, muchas gracias, Flor. No sé si quieras señalar algo más, agregar, Rosy. Tu micrófono, por favor. Sí, escuchando y bueno, en estas pláticas que damos de repente en la búsqueda de cómo está viviendo el sujeto estos momentos que son emergentes, el darle voz a los jóvenes para que en el discurso dibujen preocupaciones, dibujen comportamientos, llevarlos a este análisis del discurso
necesita que se provea. Y creo que una mejor forma de proveer esa información para llevarlo a este análisis del discurso es permitir que los protagonistas del momento ordenen y construyan su propio referente, su propia explicación de lo que están viviendo dentro de este mundo. Ellos mismos a veces señalan como caótico, ¿no? Caótico, ¿por qué? Porque están no en la escuela, por ejemplo, ¿no? Y para ellos este mundo caótico es no estar ahí cuando antes estaban. Entonces, esta alteración, cuando te la expresan con un gesto, por ejemplo, tenemos que traducir el gesto acompañado con ese lenguaje. Entonces, ese lenguaje que es simbólico, ¿cómo lo interpreto? Y bueno, entonces ahí viene el valor del análisis del discurso que se está planteando. La clave desde la experiencia, vamos a llamar colectiva, es cómo permitimos al otro expresar esa voz del protagonista, que algunos autores como María Esther Aguirre Lora señalaba la importancia de la historia oral. Esta historia oral que, bueno, le permite reconstruir el pasado del estudiante con su presente y tomar y asumir una postura de, por ejemplo, en el caso mío que comparto con ustedes algunas experiencias de comunicación, pero que al estar en el campo educativo y lo vislumbro como este campo, pues la relación pedagógica para ellos tenía mayor efectividad en el espacio físico, ¿no? Convencional, y que este espacio del entorno virtual le ha demeritado algunas cosas. Eso, ¿cómo lo traduzco? ¿Cómo lo interpreto? ¿Cómo construyo a partir de ello? Entonces, para mí ha sido valioso para poder llegar a ese análisis del discurso, una construcción a través de la vía de la historia oral del antes y del después de esta vida que tienen nuestros estudiantes. Es como ejemplo nada más, ¿sí? Gracias. Gracias a ti, Rosy, muy amable. Finalmente, bueno, quisiera que pudieran ustedes compartirnos. Sí, bueno, hablar de la emergencia es hablar de esta susceptibilidad que tiene la vida misma en cualquiera de sus áreas de sufrir rupturas. Y la posibilidad que se ofrece con esta metodología o este bosquejo metodológico que trata de ir paulatinamente consolidando para abordar la emergencia, nos permite un acercamiento. El acercamiento que ahora mismo estamos experimentando, bueno, ha sido básicamente centrado en áreas educativas y sociales. Sin embargo, las emergencias, las rupturas suelen surgir. La sociedad misma es cada vez más proclive a la emergencia en diferentes ámbitos, en diferentes áreas. ¿Qué aplicación, qué posibilidades de aplicación de llevar este modelo metodológico para comprender la emergencia le visionan en otras áreas, no necesariamente educativas o sociales? Ok. Sí, retomo. Por ejemplo, en el área laboral, administrativa, por ejemplo, cuando se trabaja en algunos entornos laborales, no me puedo salir de lo educativo porque estoy inmersa ahí. Claro. Pero, por ejemplo, es urgente en los contextos laborales empezar a trabajar una cultura de la salud. Una cultura de la salud que tiene que ver con la aplicación de protocolos, algo tan sencillo, y que usar un cubreboca, utilizar un gel, utilizar una higiene, en realidad es formarnos, porque somos endebles ante esta situación. Entonces, de repente estos mensajes de cuídate, de utiliza los protocolos sanitarios, los protocolos de emergencia, si no son comprendidos y no son trabajados, vamos a llamar continuamente,
pues nos están generando algunos conflictos laborales. Y este conflicto laboral es solamente por el uso de un protocolo. Entonces, ¿cómo hacemos que el otro comprenda que estas medidas ya son inherentes a nuestra vida, que forman parte de esta cultura de la salud y que si no la logramos interpretar y comprender, pues seguiremos teniendo problemas fuertes de salud y los entornos laborales? ¿Por qué? Porque ahí se da la mayor interrelación entre los sujetos y entonces el tomar distancia, por ejemplo, piensas que es no te me acerques en fines de, y entonces, ¿cómo pudiéramos nosotros este análisis del discurso llevarlo a esta vida laboral para hacer de la vida laboral un objeto de estudio donde se comprenda que las relaciones laborales están, vamos a llamar, en crisis en este momento por el solo hecho de una aplicación de un protocolo? Entonces, podemos hacer investigaciones ahí desde un análisis del discurso generado por una crisis donde las interrelaciones personales ya no son tan próximas, sino tienen sus distancias. Entonces yo creo que también ahí pueden estar colocado este modelo, aquellos que están preocupados por cómo mejorar los ambientes laborales, por ejemplo, ¿no? A partir de esta crisis general. Es un ejemplo, a lo mejor burdo, muy sencillo, pero que en las oficinas lo vemos mucho quienes ya estamos ahí y que de repente no puedes recibir a alguien y lo tienes que atender desde la lejanía, ¿no? Cuando llega y lo que le da es gusto verte, pero no lo puedes hacer de cercanía por esto. Entonces, ¿cómo hacer que el otro comprenda que son protocolos de salvaguardar a ambos, ¿no? Entonces, sería interesante traer este modelo a las áreas laborales para hacer estudios de climas organizacionales, por ejemplo. Ya. Sí, yo creo que el modelo tiene oportunidad, Angélica, porque no está planteado solamente para estudiar el campo comunicativo como tal, sino básicamente la perspectiva de estudiar la vida cotidiana, las prácticas sociales y culturales, estudiarlas como un lenguaje. Eso posibilita la intervención del modelo en muchos de los escenarios, cualquiera que este sea, ¿no? Político, social, ambiental, cultural, etcétera. Entonces, desde ahí yo creo que el modelo puede salir del propio campo comunicativo a otras dimensiones de estudio. Ya, bien, pues les agradezco mucho. Sí, y efectivamente, yo creo que una gran ventaja y que le da un rasgo de universalidad es que el modelo justamente está atravesado por el lenguaje, ¿no? Y el lenguaje, bueno, pues es inmanente a la vida misma, de tal manera que, bueno, habrá que aventurarse a aplicarlo para el estudio o asirlo hacia otras áreas de estudio. Les agradezco muchísimo su participación. Rosy, un abrazo fuerte. Flor, no te podemos ver, pero de todos modos agradecemos tu presencia, tus aportaciones. Y bueno, con esto me permito dar por concluido la intervención de esta mesa y le cedo la voz a Karen. Adelante, Karen. Muy buenos días, casi tardes a todos. Muchas gracias. Gracias, doctora Angélica María Favila Echauri, doctora Rosa Aura Castillo Guzmán y doctora Flor Liz de Pérez Morales por sus aportes y tiempo. También a los espectadores por su participación activa con sus comentarios a través de los chats habilitados durante el en vivo.
Muchas gracias a todos los ponentes y asistentes por participar y hacer posible estos escenarios que propenden por la construcción y divulgación de conocimiento. Nuevamente agradecemos a los organizadores, apoyo y al equipo técnico haciendo viable esta transmisión y evento académico. Para todos aquellos que quieran seguir ahondando sobre estudios semióticos, extendemos la invitación en los en vivos que se llevan a cabo en este momento por YouTube y Facebook en el canal y fanpage Facultad Ciencias Humanas UIS con la temática Semiótica, Violencia y Poderes. Recuerden compartir estas transmisiones y así llegar a más personas. Para seguir enterados de cada en vivo, no olviden dar clic en el botón seguir o suscribirse activando la función de notificaciones. Nos vemos el siguiente sábado 9 de octubre en la sala 2 de 10 de la mañana a 12 del día para seguir profundizando sobre semiótica cine y también semiótica de colonialidad y etnografía. Muchas gracias.